Convicción. Espíritu Santo no produce vergüenza. Si tu calendario no me cuenta la misma historia que tu lista escrita de valores, casi puedo garantizarte que eres un blanco fácil para la vergüenza. Si conquistas el mundo porque tienes algo que demostrar, solo eres un esclavo rico que no tiene control sobre sí mismo. Tener hijos y muchas responsabilidades te muestra la cuarta dimensión de la personalidad de Dios. Te mostrará cómo Dios puede oponerse a algo y aún así asociarse con la persona. El marcador de nuestros sentimientos respecto al desempeño proviene de nuestras expectativas. Cuando has puesto toda tu vida en alcanzar una meta, lograr un resultado, seguir un patrón que Dios no te dio y que tú tampoco creaste, es la receta perfecta para la vergüenza. ¿Qué onda, amigos? Este es un episodio muy importante porque teníamos una lista de temas que se suponía que íbamos a cubrir, los altares y los territorios, pero en realidad los movimos un poco hacia atrás porque sentí que necesitábamos hablar sobre este tema de la vergüenza, especialmente ahora que se acerca la temporada de fiestas y las cosas se están calmando un poco antes de volver a acelerarse. Y una de las estrategias más locas y efectivas que se pueden usar en tu contra es la vergüenza. Y la vergüenza es muy sigilosa, porque no es solo algo espiritual. También tiene que ver con la neuroquímica. Está integrada en nuestra biología. Así que en este episodio comparto un poco sobre el camino por el que Dios me llevó para aislar y exponer diferentes áreas, donde la vergüenza, esto es un poco como si estuviera en mi linaje. También venía de cosas que me habían pasado cuando era más joven. Y de hecho, yo estaba permitiendo que la vergüenza me inmovilizara. Cada vez que sientes ansiedad por el futuro, normalmente es porque hay una raíz de vergüenza en tu pasado. Las dos no existen por separado, tienden a alimentarse una a la otra. Así que el episodio empieza bastante lento. Solo te aviso, por si quieres saltarte directo a lo más importante, como a los 20, 22 minutos, por ahí más o menos. Jaque y yo no habíamos hecho un episodio solos en como décadas. Parece que tuvimos mucha gente en la ciudad, así que fue el primero que hicimos al volver. Y dijimos, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Estás hablando de cosas random? Así que ahí es un inicio lento. Si quieres irte directo al contenido real, habrá una miniatura o un capítulo para ti. Puedes hacer clic, son 22 minutos si quieres la experiencia completa. Si no, ven a pasar el rato con nosotros aquí en mi oficina, platicando de cosas random. Así que los quiero mucho. Cuéntenos qué piensan de esto y, espero que les encante. Adiós. Todos quieren llegar a lo más alto, pero si quieres llegar alto, primero tienes que ir profundo. ¿Qué onda todos? Bienvenidos de nuevo a lo más profundo. Estamos aquí con Sir Jacob Bryant. Así es, y solo estamos nosotros. Tenemos un episodio en solitario, ya tenía rato. Últimamente hemos tenido mucha gente en el show. ¿Quién lo pensaría? ¿Qué hacemos? ¿Cuál ha sido tu reacción al ver la cantidad de comentarios y la atención? Y cómo, ¿qué tanto retroalimentación estás recibiendo? ¿Es como que no te afecta en lo más mínimo, o sigues siendo humano y lo puedes sentir? No pienso mucho. No siento. O sea, sí diré. Algunos de los comentarios que he visto, como anoche que estaba en Instagram. Y pensé, no manches, güey, si supiera dónde viven estas personas. Los visitaría porque son bien mala onda. Están siendo súper groseros con nuestros amigos. Sí, es cierto. Sabes, es diferente cuando la gente me tira hat a mí porque es como que, pues, ya sabes. Eso es gracioso, ¿podrías? Ni siquiera escribiste bien la palabra cuando me estabas tirando hat, pero cuando es alguien que es amigo, eso sí me pone un poco más agresivo. Si gente diciendo, eres un soy boy, por eso tomas Starbucks. Necesitas Starbucks porque nunca aprendiste a hacer café. Ay, esas personas me dan mucha risa. Me encantan esas personas. Si tienes comentarios de odio o cosas así para decir, sigue haciéndolo porque eso hace que el show crezca. ¿Sabes qué es lo chistoso? Deberíamos decirle a la gente y confesar esto, ¿no? No es café de Starbucks lo que hay en este vaso. No, no lo es. Es como, otro café. Así es. Sí, nosotros preparamos nuestro café en casa, pero los vasos están padrísimos. Me encanta el vaso, como que mantiene el café frío y hace que sigas comentando. Así que vale la pena. Está haciendo que el show crezca de una muy buena manera. Hay un par de comentarios rezagados. Podemos responder si quieres. Uno de ellos dijo. Alguien preguntó, porque de hecho ya has mencionado esto en un par de episodios. Dijo que Moisés se volvió un fraude al final de su vida. Alguien dijo que Moisés nunca se volvió un fraude. ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres meterte en ese tema ahorita? Estoy listo. ¿Es este momento para meternos en ese tema? Tú tienes la información, adelante. Primero que nada, he aprendido muchísimo de Moisés.
porque es Moisés. Así que, la gente está tomando esto como si yo estuviera hablando en contra del ungido de Dios. Literalmente solo estoy leyendo la Biblia. Dios amaba tanto a Moisés, pero Dios también tenía problemas serios con Moisés. Y creo que justo hablábamos de que, si ves a los héroes del Antiguo Testamento, Moisés probablemente era el más calificado. Y, al mismo tiempo, era muy desobediente. Así que vamos a repasar lo que sabemos. Moisés era el que era como: ya sabes, no puedo hablar. Y Dios le dice, tienes que hablar. No puedo hablar. Es como, bro, ¿qué te pasa? O sea, Dios está en una zarza ardiente. Eso no lo ves todos los. No lo ves muy seguido, simplemente ves a Dios y Dios te dice, haz esto. Y tú como, no puedo, sí. Problema 1. Pedimos una señal y Dios nos da una señal. Decimos que no estoy listo. Pedí tiempo para asegurarme que era lo correcto. Súper estilo Gedeón, como, sí, y la gente ve a Gedeón, lo critican, pero nunca critican a Moisés. O sea, el tipo era igual. Él decía, no puedo hacerlo. Entonces, Dios le manda a Aarón y él regresa y obedece. Y luego es como que, luego él, como que él modifica lo que Dios le dice que haga, o sea, lo cambia. Y es como, solo anda golpeando cosas con el bastón. Y es como, tienes problemas de ira. Por eso mató al egipcio como tú. No tienes autocontrol, tu disciplina es como tú. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio propio. Sí, Moisés no tiene nada de eso, hermano. Es como, este tipo lastimó a alguien, entonces ¿qué hago? ¿Lo mato? Eso no es exactamente así. Y luego anda golpeando cosas con el bastón por enojo. O sea, le falta dominio propio. Espera, antes de que me odies, no digo que Moisés no fue elegido por Dios. Afirmo que Dios lo eligió. De hecho, Moisés es un gran caso de estudio, porque Moisés es como, si Dios pudo usar a Moisés, puede trabajar con alguien como yo. O sea, ya sabes, tal vez tú estás batallando con el autocontrol. Oye, Moisés, tú eres igual. Así que estás bien. Pero entonces, aquí está el problema. Y por eso digo que, la razón por la que digo eso. Estoy siendo un poco más intenso con lo que Moisés temía. Comportamiento fraudulento. No es porque él, no era lo que decía ser, sino que fingió algo. Eso es. Se desvaneció. Y él, entonces cuando la Biblia dice que, creo que esto es Isaac, Dios dice, restauraré en los últimos tiempos la casa de David, la iglesia de David. Está la iglesia de Moisés, la tienda, el tabernáculo. Luego tienes a David, luego tienes a Salomón. Esas son las tres casas principales en el Antiguo Testamento. Básicamente Dios dice, de esas tres, me gustaría restaurar a David. No quiero restaurar a Moisés. No quiero restaurar a Salomón. Quiero restaurar a David porque David tenía algo diferente. Y terminó bien. Y él terminó bien. Sí. Moisés y Salomón, ninguno de los dos logró terminar bien. No supieron cerrar con broche de oro. Y sabemos esto porque tenemos el Nuevo Testamento y Pablo, no yo. Deberían empezar a dejarle comentarios al apóstol Pablo en su canal de YouTube porque yo solo lo estoy copiando. Ustedes piensan que soy yo, pero solo lo estoy citando a él. Él dice esto, está en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 13. Lo voy a leer nada más, y luego vamos a pasar a otros comentarios. Ni siquiera voy a entrar en detalles. Averigüen qué significa esto. No somos como Moisés, que se ponía un velo sobre el rostro, para que el pueblo de Israel no viera la gloria, aunque ya se estaba desvaneciendo. Siguiente pregunta. Porque lo que eso significa básicamente. ¿Alguna vez has ido a una iglesia y el Espíritu de Dios está en esa iglesia? Y luego el Espíritu de Dios no está en esa iglesia. Así que solo compensan con humo. Y el rendimiento, sí. Moisés. Ese es el velo. Sí. Sí. Esa es mi opinión. Puede que esté equivocado. Probablemente no, pero Sí, Moisés era muy amado por Dios. Ambas son ciertas. sí, totalmente. O sea, son ambas. ¿Por qué el cristianismo es tan profundo, pero la mayoría de los cristianos son tan superficiales y cerrados? Los cristianos parecen ser el único grupo de personas que sienten que ganan puntos por criticar a otros cristianos.
Sí, entonces. Ya sabes, como que si entras a... vi esto la otra noche. Alguien comentó en... No sé si fue en Instagram o en YouTube. Era algo con Timothy Alvarino y decían, oye, sábelo todo. Chuck Missler inventó todo esto, no tú. Yo pensé, eres tan tonto, para empezar, porque eso es muy triste. En la ciencia, construye sobre el trabajo de Isaac Newton. Construye sobre el trabajo de Einstein. En la teología, construye sobre el trabajo de Dietrich Bonhoeffer. Construye sobre el trabajo de Charles Capps. Construye sobre el trabajo de Chuck Missler. En la teología. Pero solo los cristianos sienten una motivación personal para desacreditar a otros cristianos. Los musulmanes no hacen eso. Los budistas realmente no hacen eso. Los hindúes realmente no hacen eso. La nueva era realmente no hace eso. La mayoría son como, ¿eres hindú? Vamos a platicar sobre eso. Tienen conflictos internos, pero muchos son más privados. Es como cosas de familia. Pero los cristianos, ustedes sacan los asuntos familiares directo al internet. Es como que no ganas puntos extra solo por hacer que otros cristianos se sientan tontos. Así que eso no me gusta. Creo que la gente batalla un poco porque yo soy seguidor de Jesús y estoy enamorado de Jesús. Y si Jesús no me hubiera encontrado y salvado, yo estaría en lo más bajo de todo. Pero realmente no me identifico mucho con la mayoría de los cristianos porque el comportamiento de sus vidas no me demuestra eso. Ni siquiera parece que hablen con Jesús, mucho menos que lo conozcan. Sí, es mucho más fácil solo sentarse y burlarse de la gente en vez de averiguar qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. Sí, eso es una tontería. ¿Viste que te mandé esta mañana sobre Lucas 19? No, cuéntame. Con Lucas 19, Rollers en realidad estaba hablando de esto el domingo, sobre la parábola de las minas. ¿La conoces? ¿Minas? Minas. No. Es un poco diferente a la de los 10 talentos. Los 10 talentos son que le dio uno a este, 5 a este y 10 a aquel. Bueno, la de las minas es un poco diferente. Entonces, el amo se va a otra ciudad y le da una mina a cada uno de sus siervos. Ok, regresa y uno de los siervos le dice, tomé tu mina y la convertí en 10, así que tienes 10 ciudades. El siguiente dice, convertí tu una en 5. El siguiente va, tomé la mina y la escondí. Porque eres un amo duro, y el mayor problema fue que el tercer siervo, que solo la escondió, dijo. Hay un comentario que dice que el tercer siervo justifica su desobediencia diciendo que su amo era tan poderoso que no necesitaba la ayuda del siervo. El siervo no creía que el amo realmente quisiera asociarse con él y asumió lo peor de él. Él, básicamente, y esto obviamente es una ilustración de Dios, y es como nosotros, es como si los cristianos miraran a Dios y dijeran, bueno, Dios realmente no nos necesita. Entonces, ¿por qué haría yo algo si Él puede hacerlo solo? La siguiente parte. El amo dice, quítenle la mina y dénsela al que tiene 10 minas. ¿Qué es? Creo que esto te va a llevar por un camino interesante. El comentario dice, al tercer siervo le quitaron todo, y permaneció como siervo de su amo y en su casa, pero se quedó sin nada. Y demostró que no era capaz de administrar las cosas de su amo. Por lo tanto, no se le dio nada para administrar. Sí, ¿A dónde te lleva eso en tu mente? la mayoría de los cristianos. Además, explica tu proceso de pensamiento. Porque ellos. Una de las formas en que Dios me ha entrenado, especialmente en cuanto a la humildad, es que Él me pone cerca de personas que son más exitosas que yo. Y de si yo los bendigo y aprendo de ellos, o si los justifico y discuto con ellos. Y lo que suele pasar es que cuando tú, entonces yo tomaría esta parábola y casi la voltearía. Por la psicología que tiene. A todos se nos ha dado, entonces en el Nuevo Testamento, a todos se nos ha dado acceso a la misma semilla. Técnicamente. Así que todos tenemos el mismo nivel de potencial. Pero cuando estás menos enfocado en cómo manejo mi propia administración de mi potencial, y estás más enfocado en cómo otra persona está malgastando, según tu interpretación, su potencial, entonces tu potencial será reasignado a la persona a la que le tienes envidia. Así que trato de tener mucho cuidado cuando veo a alguien que está haciendo cosas y que está
logrando avances y generando impulso. Y trato de preguntarme, ¿qué podría estar haciendo yo con lo que Dios me ha dado? En lugar de simplemente intentar odiarlos a ellos y a su impulso, en realidad, todo se reduce a los celos. Los celos son un truco muy feo del enemigo porque los celos tienden a... ¿Cómo? Si tienes una. Si tienes una cartera con dinero, los celos son casi como si le hicieran agujeros a la cartera. Tú piensas que tener celos, o sea, lo que te hace creer es que, si desacreditas a alguien más, eso va a justificar tu propia carencia, pero lo que realmente hace es que te quita aún más recursos. O sea, no ganas nada por desacreditar a otra persona. Wow. Y en casi cualquier caso, por eso incluso la gente que hace exposiciones, aunque algunas sean buenas. Yo pienso, híjole, no me gustaría estar en tu lugar dentro de 10 años. Porque no tienes idea de las corrientes que estás generando en tu contra, espiritualmente, por ser la persona que siempre está señalando a los demás, ¿sabes? No me importa si algunos de ellos tienen buenos argumentos, como cuando dicen, esta persona enseñó algo falso. Ok, al menos están hablando, pero de lo único que tú hablas es de desacreditar. No me gustaría estar en su lugar dentro de 10 años porque van a estar hechos un desastre. O sea, no puedes ir en contra de la corriente así. Es simplemente una regla espiritual. Sí, sí. Quizá una o dos más. Esto es como otra cosa del espíritu religioso. Sé que es tu tema favorito para trabajar, pero siento que hemos aprendido una buena perspectiva, incluso en los últimos meses. Es como, bueno, lo que sea. La gente es así. Algunos son como, ¿cómo podemos bendecir a Dios y maldecir con la misma boca? Y la gente pregunta, ¿por qué dices tantas groserías? ¿Episodios viejos? Sí, algunas cosas viejas. Sé que no lo hemos hecho, pero... Bueno, sí, me controlaste bastante bien. ¿Me pusiste la correa? ¿De verdad? Sí. Sí. No siento ninguna convicción por decir groserías. O sea, nada. Ni siquiera un poco. Igual. La gente dice, ¿deberías orar por eso? Bueno, sí, todavía nada. Sí. De hecho, en esta temporada, esto fue lo que pasó. Vamos a contar la historia. Jake dijo, hay personas que quieren escuchar, pero están siendo, se ofenden, o es como si les salpicara agua en la cara. ¿Recuerdas que me hablaste de esto? Como que no pueden... Como que queremos compartirlo con la gente. No van a escuchar. Sí, dicen, no puedo compartirlo con la gente porque dijiste la palabra con S. Ajá. Y yo digo, bueno, eso es algo bastante fácil de simplemente apagar. Ajá. Lo voy a apagar. Sí. Fue más o menos en esta misma época que estaba en un Uber en Tampa y había un par de personas. Yo estaba dando una charla en un evento. No fue el Tampa más reciente. Esto fue hace un par de eventos. Bueno. Así que tal vez hace 3 meses. Ahí fue cuando pasó. Ahí fue cuando tuvimos la conversación. Y alguien, era un chico joven, que estaba haciendo una broma sobre algo que era realmente vulgar y no tenía gracia. No era una buena... Él estaba bromeando sobre como una depravación, pero casi a nivel de abominación. Y como prostitución y esas cosas. Y yo estoy en el mundo, así que, o sea, no es que esto sea un programa cristiano. La gente debería darse cuenta de eso. Este es un programa, somos cristianos. Ajá. Es muy diferente. O sea, yo no construyo organizaciones cristianas. Yo construyo negocios. Y alguien me preguntó en un podcast, fue como, ¿solo contratas cristianos? Y yo dije, no, no soy tan tonto. Y luego tuve que, como, explicar eso. Ajá. Yo quiero a todo tipo de personas, quiero todo tipo de gente, bendeciré a cualquiera. Vamos, traigámoslos, esa es nuestra misión. Sí. El avivamiento ocurre en el mercado. Exacto. Así que si piensas, si le pones reglas a Dios y dices, solo puede pasar en la iglesia, te vas a perder de Dios. Ajá. Espera, tenemos que ir por aquí. Rayos, Jake. Jesús no estaba en la iglesia. Él se fue. Él salió del tabernáculo. ¿Por qué? Lo echaron. No lo aceptaron. No era bienvenido. Él no estaba en... Así que si Jesús estuviera, digamos, físicamente en esta tierra, el fenómeno de Jesús, si no hubiera sido hace 2000 años, sino ahora, hermano, Él no estaría en la iglesia. Él no lo haría. Él estaría fuera en Broadway. Estaría en Manhattan. Estaría caminando por los negocios. Él literalmente iría a buscar a la stripper en Nueva York y la sanaría. Él quitaría su vergüenza y entonces ella se convertiría en discípula.
Y luego la iglesia diría, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a traer a esta gente? No están salvos. Mira su estilo de vida. ¿Quién es la mujer que tú, Nala, que estaba en... Se están burlando de ella por todo internet. Es ridículo. Ella era una persona de OnlyFans. Sí. Jesús la salvó. Y la gente la odia. Y es como, oye, ¿de verdad quieres saber cómo puedo decir si alguien conoce a Jesús o no? Es cómo tratan a alguien que está viviendo para Jesús y aún luchando con su pasado de pecado. Me da tanta rabia. Así es como sé que nunca has hablado con Jesús en tu vida. Has leído sobre Él, pero no has hablado con Él porque no tienes ningún entendimiento de la personalidad de Jesús. Ninguno. Como Zaqueo, Lucas 19. Estabas hablando de Lucas 19. Ajá. Zaqueo es la primera parte de Lucas 19. Sí. Y Jesús básicamente le dice, ¿quién eres tú? Voy a tu casa. Eso sería el equivalente como al OnlyFans de hoy en día. O sea, los odiaban. Sí. Eran el equivalente a como un fornicador, una prostituta, como este es el peor tipo de humanidad, y Jesús está pasando el rato con ellos. Así que el mercado es donde están ahora mismo los ingredientes principales para el avivamiento. ¿De qué estábamos hablando? De decir groserías. Sí. Estoy en Tampa y este tipo está haciendo un chiste vulgar y tú me conoces. O sea, yo estoy constantemente en estos ambientes y como que quiero que la gente me pregunte sobre Jesús, pero no soy directo. No soy de los que en un evento de ventas dice, ustedes necesitan aceptar a Jesús, porque eso no es efectivo. No estoy ahí para predicar, estoy ahí para enseñar. Así que simplemente me quedo como... ¿Sabes cuando alguien cuenta un chiste y piensas, bueno, eso fue un poco incómodo, eso es algo incómodo? Fue raro, pero sí. Y el Espíritu Santo dijo, no está bien. Tengo un problema serio y real con que participes, de cualquier manera, en el pecado que está apartando a esta persona de la vida. Y no me importa si dices groserías o palabras fuertes. Eso, sinceramente, no me importa. Lo que realmente me importa es cuando validas y respaldas el pecado a través de tu respuesta, tu reacción al pecado. Así que fue como que él, básicamente, estaba diciendo, tú estás colaborando con eso al reírte. Ajá. Y fue ahí cuando pensé, creo que aquí hay algo más profundo con respecto a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios juzga el corazón, realmente lo dice en serio. Es como el corazón y tengo la responsabilidad de no guiar a las personas de una manera que las desvíe del camino de la piedad. Decir groserías no desvía a la gente del camino de Dios, de la piedad. Como... La gente no se da cuenta que decir groserías es cultural. Sí. Es 100% cultural. Déjame leerte esto y luego seguimos. Dietrich Bonhoeffer, estoy leyendo una biografía sobre Bonhoeffer, quien fue un teólogo en la Alemania nazi del Tercer Reich. Este libro es de Erich, no sé cómo se pronuncia su apellido, Metaxas, pero Bonhoeffer, durante una etapa de su vida, reconoció que algo estaba tan mal que básicamente tenían que derrocar a Adolf. Y entonces se unió a una red de espías. Él es un pastor en Alemania. Se unió a la red de espías como espía, pero no podía contarle a ninguno de sus amigos que era espía porque ese tipo de información no puede salir a la luz. Así que fue odiado por las personas que antes eran sus amigos, porque decían, ¿cómo pudiste unirte a este movimiento? Pensaban que él se había cambiado de bando y se había unido a la oposición. Así que imagina a este tipo pensando, no puedo decírselo, solo tengo que cargar con su odio. Sí. ¿Sabes? Y ellos hicieron un intento fallido de derrocar al gobierno del Tercer Reich y fracasó. Bonhoeffer terminó muriendo en prisión. Pero en esta biografía él dice algo que es súper interesante. Y si no has leído nada de Bonhoeffer, él era extremo teológicamente. Así que este era un tipo que la mayoría de los teólogos protestantes modernos ellos probablemente tienen mucho de... Incluso Timothy Keller y teólogos públicos recientes han estudiado a Bonhoeffer. Ajá. Él era como una figura tipo Martín Lutero, como una figura de la Reforma. Y esto es lo que dice Eric. Él dijo, la gente lo odiaba de ambos lados y estaban frustrados con él. Pero aquí estaba la clave. Bonhoeffer sabía por sus diarios que si de alguna manera terminaba estando equivocado en sus cálculos y acciones sobre lo que era aceptable, él sabía que podía confiarse humildemente a la misericordia de Dios, quien mira nuestros corazones, quien no pesa tanto nuestras acciones externas como nuestras intenciones internas.
Con este Dios amoroso y generoso, cometer un error en nuestro celo por hacer lo que creemos que Él nos pide es algo que debemos estar dispuestos a arriesgar. Pero cometer el error mayor de quedar paralizados sin actuar por miedo a equivocarnos, por miedo a salirnos de límites religiosos falsos, es algo completamente distinto. Ese tipo de inacción revela lo que realmente pensamos acerca de Dios. El miedo, la religión y las reglas revelan lo que pensamos acerca de Dios. Es lo que Él está diciendo. Eso dice que pensamos que Dios es un policía legalista y moral, esperando a que cometamos un error para poder cumplir con su cuota de arrestos del día. Así que cuando la gente se molesta mucho porque se ha violado alguna regla interna que tienen, eso realmente te muestra lo que creen sobre la personalidad de Dios. Ajá. Que Dios es un juez enojado buscando a alguien que cometa un error. Sí. Y la libertad es darse cuenta de que, mira, lo que se está juzgando y examinando es tu corazón, Ajá. tus motivos. Así que realmente no me importa tanto eso. Sí. Esa es una respuesta muy larga, pero Eso es enorme. ¿Quieres profundizar más en algunas de las cosas de las que estamos hablando? En cuanto a que la gente no sabe cómo manejar la vergüenza o sí. ¿En qué tiempo vamos ahora? probable 23 o 22 minutos. Genial. Haremos una introducción para que la gente pueda saltarse las divagaciones si quiere. Genial. Sí, hablemos sobre la vergüenza. Tenemos muchos episodios que estamos a punto de preparar. Vamos a grabar sobre el altar de Baal muy pronto. Ya tenemos listo el altar de Jezabel. Baal es un tema importante. Baal es algo que, si no entiendes la historia y no te das cuenta de cuántas veces podemos estar cubiertos por la gracia, pero adorando a una deidad falsa por nuestros motivos. Así que ese va a ser un episodio importante. Tenemos un episodio que saldrá sobre territorios y posesión. Irónicamente, si estás orando y orando y orando y orando y no puedes escuchar a Dios, lo más probable es que sea un problema de territorios. Y vamos a profundizar en las atmósferas. ¿Cómo creas la atmósfera? No es la atmósfera de una ciudad, es tu relación con la atmósfera en la ciudad. Por eso en algunos lugares te sientes diferente que en otros. Hay una calificación de energía y la calificación de energía tiene mucho menos que ver con cuál es la energía real de la ciudad. Se trata de tu relación. ¿Cuáles son tus acuerdos en ese lugar? Ajá. Así que cuando alguien crece en un lugar determinado y regresa y siente nostalgia, eso es un sistema de creencias en la bioquímica del cerebro y estás volviendo a entrar en un sistema de acuerdos. Y por lo tanto la atmósfera va a cambiar según tus acuerdos en esa ciudad. Así que los territorios y la pertenencia van a ser algo enorme, porque si vives en un lugar y has sido llamado a avanzar en ese lugar, pero no arreglas tu relación con la atmósfera, Dios simplemente esperará a que resuelvas tu vida. Ajá. Dios puede estar en todas partes y no hablarte. Así que ese va a ser un tema importante. Ajá. Pero vamos a trasladar esos dos puntos porque creo que es importante para nosotros abordar esta cuestión de la vergüenza. La vergüenza es un... Si quisieras destruir a alguien, una de las formas más rápidas, fáciles y duraderas de hacerlo es llenarlo de vergüenza. Así que, mientras hablamos sobre la neuroquímica de la vergüenza, de dónde proviene, cómo lidiar con ella, cómo deshacerla, algo de la vergüenza puede venir de manera generacional. Así que puedes nacer con una predisposición a sentir vergüenza porque tu madre sentía vergüenza. Ajá. Y entonces naces con eso. Y luego creces en un entorno donde sientes que no puedes tomar ningún riesgo porque no te sientes digno de tomar un riesgo. La dignidad es un acuerdo, al igual que la rectitud. La rectitud es un acuerdo. Ajá. Actualmente hay demasiada enseñanza sobre la vergüenza y la modificación de la conducta desde una perspectiva de pureza moral, y no hay suficiente enseñanza sobre la rectitud como un acuerdo. Así que puedes obedecer todas las reglas e irte al infierno. Esto está ocurriendo por malas razones. Puedes cumplir con todos los requisitos y aún así ser injusto y estar lleno de iniquidad. También podrías romper todas las reglas y ser justo, porque la rectitud es una cuestión de fe. Esto está en todo el Nuevo Testamento, como que eres hecho justo por la fe.
Así que la vergüenza entra y realmente pervierte el sistema de creencias que tenemos sobre la rectitud, porque la vergüenza es este peso que se asienta en nuestras almas y nos dice que somos injustos por algo que sucedió. ¿Cuál es tu experiencia con la vergüenza? ¿Qué tan profundo quieres que vaya? Vamos a profundizar. ¿Recuerdas los celos? Ajá. Eso fue realmente increíble cuando pudimos como conocer un poco más adelante en el episodio, como qué pasó con tu epigenética y como lo que descubriste. Y eso fue muy útil. Recuerdo que en 2022 estaba muy confundido. Y luego si volvemos a... Hay un par de momentos clave. Bueno, repasémoslos todos en orden. 2022, 2012 y 2007, donde hubo como una inmovilización que ocurrió a causa de la vergüenza. 2007 fue cuando, ya sabes, yo estaba saliendo con alguien y esa persona terminó siendo promiscua con alguien de mi familia, que no era yo, así que me engañó con alguien de mi familia y esa persona también estaba en el ministerio. Y recuerdo probablemente la primera vez en mi vida que recuerdo haber pensado como, esto es porque no fui lo suficientemente bueno. Tenías como 19 años, ¿verdad? 18. ¿18? Sí, acababa de graduarme de la preparatoria. Fue 3 o 4 días antes de mi graduación de la preparatoria cuando todo esto salió a la luz. Y entonces no recuerdo todo. Porque hay cosas que como que Dios ha reprogramado y los encuentros con Dios han como que borrado la pizarra. Como si dijera, esto está bien. Esto no es algo malo si tu subconsciente lo ha enterrado, eso no es bueno. Si Dios lo ha quitado, eso sí es bueno. Así que, como José, literalmente fue como, el Señor. El nombre de su primer hijo literalmente significa que el Señor me ha hecho olvidar. Así que en algunas áreas, Dios simplemente entra y lo quita, lo olvidas, y eso es algo maravilloso. Pero en 2007 y 2008 sentía que mi vida era... Me sentía traicionado por algo en lo que no era lo suficientemente bueno, como que no era lo suficientemente atractivo. No era lo suficientemente inteligente para darme cuenta. Como todas esas cosas. Luego mi familia se declaró en bancarrota en 2008. Y recuerdo que recogí a mi mamá del trabajo. Ella tenía un empleo en Starbucks. Yo tenía 18 años y mis padres no podían permitirse hacer nada. Mi papá pierde su trabajo. Recuerdo que recogí a mi mamá de su trabajo. Y ella no me lo dijo hasta después, pero necesitaba que la llevara porque tenía gasolina y no podía permitirse comprar más. Así que yo era un chico de 18 años y sentía que no solo mi vida era mala porque mi novia me engañó, sino que ni siquiera podía mantenerme a mí mismo. Mi papá ya no estaba allí. Hay tanta vergüenza que aparece. Y esto era muy generacional. Con ese tema genético, deja a tu familia. Él perdió. Mi papá acaba de perder su trabajo. Él estaba trabajando y él no dejó a mi familia. De todos modos, sigue. Él lo hizo por una temporada. Pero fíjate, él de alguna manera era como, ya sabes, esto es porque mi papá también había luchado con la vergüenza. Sí, se nota, se puede. Puedes revelar a una persona. Y sus acuerdos cuando su vida pasa de buena a mala muy rápido. Puedes ver sus acuerdos, puedes ver todo en lo que realmente creen. Cuando pasan de la cima al fondo rápidamente, puedes ver si realmente tienen confianza en Dios o si confían en su dinero. Y eso fue lo que pasó. Si adelantas todo eso, yo no lo enfrenté. Simplemente lo enterré y seguí adelante. Y luego, cuando trabajaba en la iglesia, no podía hacer que funcionara. Hemos contado esta historia, creo, también como trabajar 100 horas a la semana. Y mi esposa, recién casados, llevábamos 6 meses y ella decía, algo no está bien, tienes que cambiar esto. Y la sensación de vergüenza era como simplemente no soy lo suficientemente bueno para mantener mi trabajo soñado y estar casado al mismo tiempo. Es como, ¿cuáles son tus instintos, hermano? ¿Cuál es tu respuesta instintiva ante algo? Si tu respuesta instintiva es que no eres lo suficientemente bueno, vas a cargar con la vergüenza por eso. Y luego en 2022, cuando es como ya sabes, los negocios pasan de estar aquí arriba a estar aquí abajo. Y estar tan confundido pensando, ¿qué hice mal? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo permití que esto pasara? Mi vida ahora es, una vez más, se está yendo al extremo. Debe ser porque hice algo mal, debe ser porque no fui lo suficientemente inteligente, debe ser porque arruiné algo. Y esa sensación duró como 2 años, estando tan confundido.
Y la epigenética reveló que la vergüenza en realidad surgió en torno a, como, mi familia. Y luego, la puerta abierta que trae la vergüenza, porque la vergüenza es solo una puerta, es solo un acceso. De la vergüenza surgen todo tipo de sentimientos y acuerdos que no son saludables. Así que la vergüenza te hará sentir que no perteneces. La vergüenza te hará sentir que no eres lo suficientemente inteligente. La vergüenza te hará sentir que no eres. Que no eres guapo o atractivo. La vergüenza te hará sentir que necesitas esconderte. Así que la vergüenza es realmente la respuesta del cerebro a la vergüenza. De la misma manera en que una habitación respondería a la explosión de una bomba, agacharse y cubrirse, simplemente se esconden, desaparecen. Así que sí, quiero decir, he tenido muchas luchas con la vergüenza. ¿Cómo supiste que era un problema? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que era un problema? Y luego, ¿cómo te volviste consciente de ello? Lo suficiente como para saber qué necesitabas hacer para procesarlo. La ciencia detrás de eso, empecé a profundizar mucho en la ciencia, solo para seguir vivo. No recurrí a Dios y... ¿En serio? ¿En 2022? Es decir, de alguna manera recurrí a la ciencia. Lo hice al revés. Por eso ahora puedo hablar de la ciencia, porque tuve que estudiarla. Creo que me di cuenta de que era un problema cuando empecé a estudiar la ansiedad y el miedo, y cómo tanto la ansiedad como el miedo son derivados de la vergüenza, como que la vergüenza del pasado crea ansiedad por el futuro. Porque la vergüenza es algo de lo que te arrepientes, que sientes que no hiciste bien, que sientes que la arruinaste, y siempre va a generar ansiedad sobre el futuro. Cuando empecé a acercarme a Dios, ya sabes, en los últimos 12 meses, entonces como que se me mostró. Sobre la vergüenza, refleja tu visión de Dios. Porque si piensas que cometiste un error y crees que todo en tu vida es un derivado de cómo te comportas, entonces, en última instancia, Dios cometió un error. Vaya. Entonces, básicamente es como si tuvieras una falta de confianza en el plan de Dios. Lo peor que José pudo haber hecho en la prisión fue subir. Bueno, lo arruiné. Y luego adoptar una mentalidad de víctima. Sí. Sí, pero él no hizo eso. Mm. La vergüenza tampoco es tristeza. La tristeza está bien. La vergüenza es esa sensación de que no importa lo que hagas, nunca serás suficiente. Así que la vergüenza es el factor de inmovilización. Eso, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Sigue llevándonos por ese camino. Bueno, primero desglosémoslo desde la ciencia y luego vayamos a Dios. Claro, la ciencia detrás de esto es realmente interesante, porque la vergüenza, en realidad, es solo una distorsión de la neuroquímica. No es. No puedes simplemente deshacerte de la vergüenza. Tienes que, de alguna manera, cambiar tu relación con eso. Tienes que cambiar lo que crees acerca de algo. Y entonces la vergüenza ya no tiene es como si tomas un pedazo de carne y lo pones en el congelador o le pones sal. Eso lo conserva, porque el ambiente ya no es tolerable para las bacterias. Así que la vergüenza es como una bacteria. Tienes que, de alguna manera, congelarla con un acuerdo diferente, un conjunto distinto de creencias. ¿Eso es? La analogía tiene sentido, sí. Entonces, cuando estudiamos las emociones, hay un libro muy interesante llamado El Código de la Emoción. Las emociones cuando ocurren. Lo que es una emoción esencialmente es una frecuencia o una energía que se transmite por el cuerpo. Solo voy a leer un fragmento de El Código de la Emoción y olvido el nombre del autor. Podemos buscarlo y ponerlo en las notas del programa. Dice, 3 cosas suceden cuando experimentamos una emoción. Primero, nuestro cuerpo genera una vibración emocional. Así que, ya sabes, cuando la gente dice, tienes una frecuencia muy buena, pero en realidad están hablando de la respuesta de su cuerpo. A mi cuerpo es buena. No lo hagas raro. No es como si los estuviera tocando. Aunque sí toco a la gente en los eventos en el hombro. Está bien. Mi regla es solo por encima del hombro. Ellos están respondiendo a un entorno. ¿Por qué sigues mirándola a ella? Porque dijiste por encima del hombro, así que solo estaba pensando tocaste la cara. ¿Sabes? Perdón. ¿Esto va a ser un problema? Bueno, tú, olvídalo. Ni siquiera recuerdo haberte mirado. La esposa de Jake está en la sala, así que creo que ellos están como planeando lo que van a hacer justo después de este episodio. Bueno, volvamos a mí. Primero,
el cuerpo genera una vibración emocional. Esa vibración es una señal y de hecho se emite hacia afuera. Por eso es que estamos siendo influenciados por las emociones de otras personas. Así que cuando entras en la habitación y no te sientes bien, yo lo siento. Sé que no te sientes bien y viceversa. ¿Cuántas veces? Probablemente 2 o 3 veces. Nos hemos sentado y simplemente dices, amigo, no podemos grabar si estás así. ¿Qué pasó con Lindsay? Yo estaba como, los dos necesitan calmarse. Sus vibraciones me están alterando. Sí, estamos muy emocionados para ti. Puedes sentirlo. Sí. Puedes sentir ambiente. Sí, Y entonces, si eres de los que dicen, Taylor, no puedo sentir el ambiente, eso significa que no puedes sentirte a ti mismo, hermano. Así que practica más la autoconciencia. Porque si puedes sentir, esta mañana le estaba enseñando esto a un director de ventas. Él es muy intelectual. Le dije, ¿puedes explicarme cómo te sientes? Le tomó 10 minutos solo para describir cómo se sentía. Le dije, eso no va a funcionar. No puedes liderar a otras personas si no sabes cómo te sientes. Porque tus sentimientos, tu intuición, ¿no lo hace? Exploramos el mundo emocionalmente y lo interpretamos lógicamente. Así que sonar. Creo que creamos una topografía emocional. Así que cuando entras en una habitación puedes hacer un sonar emocional del lugar. Pero no entendemos lo que eso significa hasta que con la corteza prefrontal intentamos interpretarlo. Y lo interpretamos de manera lógica e intelectual. Así que practiquemos esto rápidamente. ¿Cuáles son los 3 sentimientos dominantes que tienes en este momento? paz, reflexión y yo diría estar presente. Bien. Si empiezo a divagar y empiezo a hablar de política y de cómo todos nos vamos a quedar sin dinero, y esto, aquello o lo otro, tu jerarquía de sentimientos cambiará porque he insertado algo en la mezcla de esa jerarquía. Así que vas a sentirte diferente en función de mis palabras. Pero esto es lo que la gente no se da cuenta. Si no digo esas cosas, pero las pienso, el patrón de mi lenguaje, captarás exactamente las mismas señales si eres consciente de ellas. Así que no tengo que decirlas, solo tengo que pensarlas. La emoción es una vibración. Se emite como una frecuencia, y tú la interpretarás. La gente puede pensar que esto es algo esotérico, pero en realidad es solo matemáticas. En segundo lugar, comenzamos a sentir la emoción. Así que técnicamente sentir una emoción es en cierto modo una contradicción. En realidad no sentimos las emociones. Interpretamos las emociones, la emoción es una vibración, la interpretación es lo que somos. Eso es lo que significa esa cosa. O hemos hablado de esto al desprogramar la depresión. Mucha epinefrina entra en la sangre, o norepinefrina entra en la sangre, o dopamina, o serotonina, o lo que quieras decir. Hay una sustancia química en el cerebro que la libera como un cóctel que se dispersa. Y luego, lógicamente, decimos, esto es lo que significa eso. Etiquetamos eso como un sentimiento, ¿verdad? Así que lo segundo que sucede es que interpretamos esa vibración y la interpretamos como un pensamiento o una sensación física que no podemos explicar sin esa etiqueta. ¿Alguna vez has estado realmente emocionado? ¿Alguna vez has estado realmente asustado o nervioso? Oh, sí. Es la misma vibración. Es la misma sustancia química. No hay ninguna diferencia entre las dos. ¿Cuál es la diferencia en el sentimiento? Es solo tu interpretación. Eso es lo que cambia. Así que cuando te sientes realmente emocionado, sientes las mismas mariposas, solo que muy emocionado. Cuando sientes como, oh por Dios, como un nudo en el estómago, es exactamente la misma sustancia química. No hay ninguna diferencia entre esas sustancias químicas. Es la interpretación que estamos eligiendo. Estamos eligiendo una interpretación. Sí. La tercera cosa que sucede es que decidimos si dejar ir la emoción y seguimos adelante. O si nos aferramos a ella, esa es una decisión consciente que podemos tomar. Y este paso se llama procesamiento. Esto es lo que los psicólogos llaman procesamiento. Así que, por ejemplo, dicen, tienes que ir a procesar eso. Bueno, eso significa que tienes que ir a decidir qué significa esto y elegir si dejarlo ir o aferrarte a ello. Y ambas opciones están bien. ¿Quieres un ejemplo de eso? Sí, estaría genial. Supongamos que tienes a alguien que es, ¿esto está bien? Genial. Bien. Supongamos que tienes a alguien que era un amigo tuyo y te traicionan. Bien. Te traicionan por completo. Hacen lo incorrecto y sabían que te estaban traicionando y aún así lo hicieron. Bien. Esa emoción será procesada.
Y lo que significa procesar es que tienes que decidir si vas a aferrarte a eso o dejarlo ir. Estas dos cosas no son bueno versus malo. Solo tienes que saber lo que estás haciendo. Si lo dejas ir por completo, entonces reinstaurarías a esa persona en la misma posición, lo cual quizá no sea lo correcto. Si lo procesas y decides perdonarlos, pero te quedas con las consecuencias, los apartarías. Así que no siempre es algo malo sentarse con las emociones y aferrarse a ellas un poco más de tiempo. No necesariamente quieres simplemente pedirle a Dios que te haga olvidar esas cosas. Quieres conservar las lecciones contigo. Pero todo esto son vibraciones. Cuanto más extrema o abrumadora es la vibración, más probable es que esa emoción, en lugar de procesarse, quede atrapada. Así que esto es lo que sucede cuando eso queda atrapado. Habrá un punto en tus meridianos donde la emoción realmente va a quedarse. La vibración en sí misma, y se alimentará de sí misma. Han hecho todos estos estudios donde, por ejemplo, alguien tiene dolor de espalda extremo. Esto nos pasó a nosotros. Alguien tiene dolor de espalda, es como, perdona a esta persona, perdonan a esa persona, el dolor de espalda desaparece. Alguien tiene cáncer de mama y sentía mucha vergüenza. ¿Y la emoción atrapada, a dónde va en el cuerpo? ¿Es al azar? No, la emoción elige la zona más vulnerable del cuerpo para quedarse atrapada allí. Entonces, si tienes una predisposición, digamos, genética, y en la genética de tu familia hay una predisposición a un tumor en el cerebro, un punto débil, va y se esconde ahí, y simplemente se queda ahí. Supongamos que tienes una predisposición en tu cuerpo a, ya sabes, insuficiencia renal. La emoción atrapada irá ahí y se esconderá ahí. Así que va a las áreas más vulnerables del cuerpo porque es donde tiene más espacio para quedarse. Cuando una emoción queda atrapada debido a la perpetuación y a que se alimenta a sí misma para mantenerse viva, entonces comenzará a atraer esas mismas emociones. Por eso, enseñamos en la arquitectura de creencias que el sentimiento genera más sentimiento. Así que si estás triste, atraerás más cosas a tu vida que sean tristes. Si eres feliz, atraerás más cosas a tu vida. Si estás entusiasmado, atraerás más cosas. Y así, la ciencia newtoniana se asocia con la ciencia cuántica. La ciencia cuántica es el estudio de la energía. La ciencia newtoniana es el comienzo, es realmente el estudio de la materia y la física. El sistema de activación reticular se activará y se asociará con las emociones que están atrapadas en tu cuerpo. Y por lo tanto, tu sistema de activación reticular ahora solo está encontrando cosas que coinciden con tu expectativa de entusiasmo. Lo cual es bueno, pero puede volverse malo. Cuando tienes mucha vergüenza atrapada en alguna parte de tu cuerpo, la sensación de no ser digno, la sensación de que arruinaste algo. Y ahora tú es como vamos a encontrar la mayor cantidad de hechos sustanciales en la vida de esta persona para probar que arruinó algo. Y entonces tu vida se arruina. Entonces, ¿cómo descubriste eso? ¿Qué terminó ocurriendo en tu proceso, científicamente hablando? ¿Lo analizaste? ¿Cómo terminaste procesando esto? ¿Y qué fue lo que surgió en tu vida? Bueno, eso nos llevará al lado espiritual de las cosas. Bien, vas a hacer una gran pregunta y la responderé, pero ahí vamos a terminar. Es como, aquí está cómo lidiar con esto con Dios, porque como Dios quiere asociarse contigo, es genial para poder enfrentarlo. Dios no solo te va a dar un libro y decirte, ve y lee este libro y resuélvelo por ti mismo. Aunque a veces Dios está tratando de comunicarse con nosotros, pero no tenemos Es como, amigo, si te doy un documento que te dice exactamente qué hacer para acercarte a Dios, ¿te gustaría eso? Me encanta. ¿Y si está en francés? Yo diría, pues, ¿por qué harías eso? Pero entonces diría, bueno, tengo que aprender el idioma. Tendrías que aprender el idioma, exactamente, lo cual es volverse más inteligente. Sí, así que creo que a veces nuestra relación con Dios es así. Es como, oye, me encantaría decirte, no sabes lo que significa nada de eso, así que ni siquiera puedes leerlo. No sabes lo que significan las palabras. Por eso el conocimiento es importante. Por eso el apóstol Isi y Agustín dicen que, ya sabes, el punto de apoyo de la sociedad sube y baja según el conocimiento necesario para entender la palabra de Dios. Si no lo hacemos, si no podemos leer el idioma, entonces no podemos escucharlo.
Sí, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los niños. No le darías hay una razón por la que les das a tus hijos una cocina de plástico de juguete. Sí, como, ok, tienes lo básico, sabes dónde van las cosas. Sí, pero aún no entiendes las consecuencias y si las entendieras sería bastante malo. Pero lo que Dios literalmente me dijo, vamos a terminar aquí y desglosar esto, pero Dios literalmente me dijo, purga y reemplaza tu sistema nervioso central. Pero si no entiendes cómo hacer eso, no va a funcionar. Vas a estar ¿qué? ¿Cómo se hace eso? Purgar y reemplazar tu sistema nervioso central. ¿Qué significa eso siquiera? O sea, no vas a hacerte una cirugía. ¿Quieres que me mate? O sea, ¿de qué estás hablando? Purga, en serio, pero bueno, te enseñaré cómo hacer eso, porque eso es, acabas de mirar a tu esposa otra vez. Voy a atraparte, amigo. Te voy a atrapar. No fue a propósito. Limpia tus pensamientos ahora mismo, amigo. Heather, ¿tienes algo que decir? Está bien, todo. Bien, podemos seguir con la parte científica. Sí, La autoconfianza, el amor propio, la autoestima. Todas son cosas buenas, siempre y cuando estén en el orden correcto. Así que, sí, si lo más importante en tu vida es tu autoestima, entras en territorio de idolatría. Si lo más importante es tu autoconfianza, entras en territorio de idolatría. Así que debemos aprender a combinar estas cosas porque Dios creó el cuerpo de una manera específica. Él sabe lo que hace y lo diseñó de tal forma que podamos asociarnos con lo divino, podemos asociarnos con la divinidad, podemos asociarnos con el tercer cielo. Y en esa asociación ejercemos dominio sobre este planeta. Este planeta fue creado y luego entregado. Es como si fuéramos pequeños adversarios corriendo por ahí, y a veces como niños, con mucha autoridad, pero Jesús no murió para que presumas tu autoridad. Él murió para que la uses. Así que eso probablemente lo enseñaremos en otro episodio. Científicamente aquí es donde ocurre la ruptura de la vergüenza. Voy a darles a las personas como 6 cosas que pueden observar en sus vidas para identificar cómo aparece la vergüenza. Tus expectativas realmente influyen en cuánta vergüenza te permites cargar. explica eso. Cuando tienes la expectativa de que nunca vas a fallar, en ningún momento, ¿qué pasa cuando fallas? Simplemente se siente horrible. Te castigas por ello. Si tienes una expectativa mejor, una expectativa más saludable, digamos que tu expectativa es que vas a dar lo mejor de ti. De manera constante, ¿qué pasa cuando fallas? Piensas genial, hay que intentarlo otra vez. Lo intentas de nuevo. Sí, El marcador de nuestros sentimientos respecto al desempeño proviene de nuestras expectativas. Las expectativas son las que impulsan el marcador. Las expectativas sociales, especialmente aquí, están demasiado centradas en el triunfo y están desacreditando el valor del progreso constante. Así que si cambiamos nuestras expectativas aquí arriba y tenemos esta expectativa de que voy a volverme un poco más inteligente, cada día voy a intentar algo nuevo cada semana, voy a revisar mi semana y voy a dar mi mejor esfuerzo en todo lo que decida hacer. Cuando creamos una coincidencia entre nuestras expectativas y nuestro comportamiento, la vergüenza es como ponerle sal a la carne. Es muy difícil que la vergüenza exista. Es como tener un filete en el congelador. No hay muchas bacterias que puedan crecer en ese ambiente. Cuando hay una coincidencia entre nuestras expectativas y nuestros comportamientos, nota que no dije resultados. Cuando hay una coincidencia entre nuestras expectativas y nuestros comportamientos, se reduce el ambiente en el que la vergüenza puede existir. ¿Eso tiene sentido? sí. Así que observa ante todo las expectativas en tu vida que no vinieron de tú. Tienes que profundizar más en eso. Expectativas sociales, expectativas parentales, expectativas generacionales. Cuando has dedicado toda tu vida a alcanzar una meta, a lograr un resultado, a seguir un patrón que Dios no te dio y que tú no creaste, es la receta perfecta por vergüenza. Vaya. Oh, no debería haberlo dicho. Lo dije. Dios mío, tienes la boca sucia. ¿Por qué te impactó tanto eso?
Es que cuando te adentras en el camino de la autoconciencia, hombre, siempre es tan divertido ver qué más hay ahí. Y sí, simplemente cualquier cosa que no venga de Dios, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que aceptamos. Porque si esa expectativa o ese estándar no vino de Dios, entonces no tienes nada que ver con eso. Si eres creyente, déjalo. O sea, ¿por qué le diste la vuelta a la taza? Eso es casi mejor. Solo la puse ahí. Sí, pero Deja de avergonzarme, amigo. sí, eso es muy bueno, es tan bueno. A veces solo necesitamos que nos recuerden las cosas simples, como que lo más sencillo es lo que más impacta cuando te lo recuerdan. La mayoría de las veces ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que es verdad. Es solo que cuando te lo recuerdan En realidad es una falsificación. La parte engañosa de esto es que la vergüenza es una falsificación de una de las principales formas en que el Espíritu Santo nos habla. Convicción total. oh, Bueno, el Espíritu Santo te convence. Él te compara con su estándar y trae convicción. Cuando el enemigo fabrica esto, te está comparando con las expectativas de la sociedad o expectativas falsas y genera vergüenza. Así que la verdadera convicción del Espíritu Santo nunca produce vergüenza. Si tú dices, creo que el Espíritu Santo me confrontó y me siento totalmente como un fracaso, eso no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te dijo nada de eso. Porque lo que hace el Espíritu Santo cuando te convence es que siempre inspirar, Él siempre te muestra, te inspira hacia algo, a un nuevo estándar que eres. Como te he dicho 1.000.000 de veces, ser convencido por el Espíritu Santo es una de las mayores alegrías de mi vida. La falsificación de eso es uno de los sentimientos más horribles de mi vida porque me inmoviliza. La convicción nunca te inmoviliza, siempre te señala hacia una mejor dirección. wow. Rápidamente volveremos al programa. Pero una de las preguntas que hemos recibido en los eventos y en el programa es ¿cómo gestionas el tiempo? Tienes 2 hijos, el programa y 4 negocios diferentes. Y cuando Dios te llama a hacer algo loco, muchas veces eso se expande. Tendrás que expandir tu capacidad para producir y llevar múltiples llamados al mismo tiempo. Así que tenemos una capacitación para ti. Está diseñada para dueños de negocios. Así que solo quiero dejar esto aquí. Si eres alguien que está empezando a construir un negocio o quieres construir uno o ya tienes un negocio y quieres saber, por ejemplo, cómo puedo ser creativo y productivo y hacer todo lo que se supone que debo hacer, todo se reduce a la producción de energía, no solo a la gestión de la energía. Cómo produces energía y cómo organizas esa energía de manera adecuada. Así que tenemos una capacitación gratuita para ti, no cuesta absolutamente nada. La hemos tomado de una parte de una de nuestras formaciones para clientes. Si vas al enlace que aparece en la pantalla, puedes descargarla. Se llama Maps y te enseña cómo crear mapas para tu vida, tus proyectos y tu energía, realmente, realmente importante. No hay manera de que pudiera manejar varios negocios, producir todo el contenido que hago, hablar en los eventos y ser un buen padre, un buen esposo, sin este material. Así que échale un vistazo, disfrútalo, vuelve al programa. ¿Existe alguna manera en que las personas puedan malinterpretar la convicción del Espíritu Santo y entenderla de forma equivocada? En realidad no lo creo. No lo creo. Tendría que pensarlo mucho, pero no lo creo. Porque puedes sentirte roto y increíble al mismo tiempo, pero nunca te sentirás increíble con vergüenza. Nunca te sentirás increíble. Cuando, por ejemplo, fallas y decepcionas a un montón de personas. Y es como, oh, el Espíritu Santo no te dijo eso. En realidad solo estás comparando con alguna expectativa tonta. Hemos tenido conversaciones sobre esto en las que tú te has sentido realmente molesto por, ya sabes, como, ¿qué fue hace un par de semanas? La cámara se desenfocó y yo estaba tan molesto. El episodio de Alvarino, sí, fueron problemas de audio. Y yo también he tenido que aprender. Así como a veces me pongo como muy inquieto y digo, haz un SOP. Pero sí, las últimas veces que esto ha pasado, ¿cómo ha sido la respuesta? Probablemente hay una razón para eso. Sí, no pasa nada, estás bien, no te preocupes por eso. Quiero reflejar, quiero actuar como lo hace el Espíritu Santo y no asociarme con como la vergüenza.
Y sí, todavía me frustra porque conozco el versículo en la escritura que dice que el que se juzga a sí mismo no necesita ser juzgado en ese momento. Ajá, como que siento que una de mis cosas es que prefiero simplemente ser yo quien se exija, ser yo quien se llame la atención por mis cosas. Porque en última instancia, todo se reduce a eso. Esa es mi responsabilidad y eso entra en mi proceso con la vergüenza. Si ya he lidiado con todo tipo de problemas respecto a eso y lo he aceptado y simplemente digo, bueno, sí, como que apesto, apesto. Y entonces ese es el acuerdo que finalmente tiene que romperse. Sí, así que en vez de eso, mejor arreglémoslo. Busquemos una solución que no sea algo exagerado. No lo llevemos al extremo, sino simplemente solucionemos el problema y sigamos adelante. Sí, sí, totalmente. El número 2 sería la interpretación personal sobre los valores. Así que, valores. ¿Qué es un valor? Es algo que es importante para ti. No vamos a eliminar la vergüenza con cualquiera de estas cosas. Realmente te estoy mostrando cuál es la cultura, el ambiente o el clima donde la vergüenza puede existir y crecer. Eso es lo que estoy tratando de enseñar ahora, como solo porque eras. Si vas y eliminas las expectativas que tienes para toda tu vida, o las cambias y te conviertes en alguien que se conforma con lo mínimo, igual vas a fracasar. Puede que ya no tengas que lidiar con la vergüenza, vas a tener que lidiar con un montón de otras cosas, como que simplemente vas a ser un vago idiota. Pero aquí es donde, si quisiéramos crear la receta perfecta para la vergüenza, estas 6 cosas son la forma en que la recrearíamos. ¿Eso tiene sentido? Entonces, cuando alguien tiene un valor para su vida y no cumple con ese valor, solo hay 2 respuestas posibles ante eso. Una es el compromiso de perseguir ese valor y la otra es la vergüenza que te inmoviliza. Así que cuando parte de esto no es espiritual en absoluto, como que parte de esto no es espiritual. Parte de esto es, por ejemplo, te pones como valor ser un buen esposo y lo único que haces cada noche es ver pornografía. Eso no es. El cuerpo está diseñado para levantar una bandera roja ante cualquier cosa que viole un valor. Si eliminas eso, te conviertes en una persona horrible. No quieres eliminar eso. Pero si no eres consciente de esto y estás tratando de averiguar de dónde viene la vergüenza, busca tus valores. ¿Qué es lo que valoras? ¿Y tu vida demuestra que cumples con ese valor? Y si no es así, ahí tendrás una bandera. Y la vergüenza es solo una bacteria que crecerá a partir de ese fallo en alcanzar la meta. ¿Tiene sentido? ¿Qué hacemos con esto? Nosotros solo haz una lista de tus valores. Por ejemplo, la gente debería tomarse su tiempo, hacer una lista de lo que más les importa. Y luego muéstrame tu calendario. Y si tu calendario no me cuenta la misma historia que tu lista escrita de valores, casi puedo garantizar que eres un candidato susceptible, digamos, a la vergüenza. Va a aparecer, muéstrame tus valores. Y si tienes el valor de estar sano y cuidar tu vida físicamente, y tienes 45 kilos de sobrepeso, te puedo garantizar que sientes vergüenza. Muéstrame tus valores. Y si tienes un valor, eres un contribuyente a la sociedad y tú eres un emprendedor que ayuda a mejorar la vida de otras personas. Y trabajas en un empleo de oficina y ni siquiera has intentado crear un negocio. Te puedo garantizar que sientes vergüenza. Estas son las cosas que yo usaría como un radar para ver dónde probablemente está el enemigo, instalando su campamento para intentar atrapar tus emociones en tu cuerpo. Así que eres disfuncional, sí, y ya no puedes. No puedes avanzar. Tenemos muchos dueños de negocios que ven este programa y tú eres una de esas personas. ¿Cuáles valores o expectativas desalineadas tenías antes y qué cosas tuviste que cambiar? Amigo, vamos a entrar en eso ahora mismo. He enseñado mucho sobre esto en la Morning Formula, como la Morning Formula. La gente no ha oído hablar de eso. Es un documento vivo que básicamente explica un punto en el futuro. Así que la mente es fascinante y que en realidad no está limitada por el tiempo. El cuerpo sí está limitado por el tiempo. Segundo y tercer cielo. No hay. No está limitado por el tiempo. El tercer cielo no tiene tiempo, el tiempo no existe. Esto no es una cosa, esto es un entrelazamiento cuántico de campo.
El primer cielo solo tiene tiempo. Es como si incluso el proceso de envejecimiento estuviera atado al paso del tiempo. El segundo cielo es interesante. Es donde la gente queda atrapada porque es la mente. La mente puede ir en ambas direcciones. La mente puede insertarse en el tiempo. También puede salir del tiempo. Porque un portal tiene que ser capaz de comunicarse con ambos lados al mismo tiempo. Así que no habría un portal si estuviera contenido en un recipiente de tiempo. Tampoco sería un portal si no pudiera insertarse en el paso del tiempo. Entonces, ¿por qué estoy dedicando tanto tiempo a hablar de esto? Porque si logras entrar en el estado correcto, tu mente puede escapar del flujo del tiempo y puede ir al futuro y crear algo. Y cuando crea esa cosa, esa imagen, esa representación, envía señales de regreso al cuerpo. Y comienzas a inclinarte hacia esa señal. Así que tu personalidad cambiará lenta pero seguramente. Tu estructura molecular cambiará lenta pero seguramente. Tus actitudes cambiarán, la ética de trabajo que tienes. ¿Alguna vez has tenido un comienzo de mañana realmente difícil? Y luego lees una nota alentadora de alguien y te sientes mejor. La vibración en todo tu cuerpo cambió y se inclinó para coincidir con lo que acabas de leer. Así que aquí va una confesión, o es momento de confesar. Mi esposa me dijo esta mañana, tu actitud es horrible cuando te despiertas. Esa era Lindsay. Y yo pensé, sí, llevamos 12 años casados, ¿y todavía no lo sabes a estas alturas? Yo iba a acostumbrarme a oír eso cada mañana, amigo. No soy una persona mañanera. No me gustan las mañanas. En la mañana. Cuando me despierto, estoy bastante como al azar, como que no tengo ninguna guía. Simplemente estoy confundido. Ojalá fuera una persona mañanera. No lo soy, sí, y tengo que basarme en algo. Tengo que hacerlo. Si no lo hago, estoy así todo el día. Así que no tengo regulación emocional en la mañana. Por eso tengo que hacer algo, y una de las cosas que he aprendido a hacer es esta fórmula matutina. Quiero anclarme en algún punto del futuro al que sé que me estoy dirigiendo, para que mi cuerpo pueda aceptarlo y yo pueda empezar a sentir las cosas hacia las que me encamino. Así que la teleología es el fenómeno. Estoy hablando de teleología en este momento, que es la propensión de que el presente sea impactado por el futuro. Interesante, eso es cuando tu momento presente actual realmente cambia, se ajusta y se deforma en función de lo que crees que contiene el futuro. Oh, sí, tiene sentido. Entonces, por ejemplo, Ben Hardy tiene un gran libro, Es el azul oscuro que está ahí arriba. Sé tu yo futuro ahora. Es un gran libro. Deberías leerlo porque él habla de que tu yo futuro es una persona real. Es algo con lo que puedes, como ir a hablar con esa persona, puedes de alguna manera ir. ¿Quién es esa persona? ¿Qué piensa esa persona? ¿Cómo se ve esa persona? ¿Cuánto dinero tienen? Y si lo defines bien y lo diseñas bien, tu yo actual querrá ser ese yo futuro y empezará a transformarse para convertirse en ese yo futuro. Y podríamos hablar de muchas cosas sobre esto, como el software de la mente. Puedo demostrar que la mente no está atada al tiempo, pero la gente puede simplemente aceptarlo por ahora. Así que cuando me despierto por la mañana, leo esta fórmula matutina, y mi antigua fórmula matutina se trataba solo de dinero. Era lo único que me definía. Era como si tengo tanto dinero, tantas casas, tantos autos, porque esa era el área en la que yo era más débil. Así que no crecí con, digamos, un fondo fiduciario. No crecí siendo rico. Era muy pobre. Y empecé a usar la teleología y me volví muy rico en unos 4 años. Pero nada más en mi vida mejoró. Todo empeoró. Así que cambié la cosa equivocada. De alguna manera fui tras lo incorrecto. Ahora todavía no soy pobre. O sea, todavía me va bastante bien. Pero mi fórmula matutina está definida por la persona en la que quiero convertirme. Hablé sobre el manifiesto. Leemos el manifiesto. Hablé sobre las cosas que son más importantes para mí. Esta es una gran lista de cosas al final. Llevar a mi hija a la escuela. Eso requiere que yo esté presente. Y tener tiempo. Llevarla a la escuela, construyo el negocio para poder salir lunes, miércoles y viernes a recogerla. Desayuno una vez a la semana con mi hijo. Hay que tener tiempo. Hacer ejercicio todos los días. Comer sano, cuidar mi cuerpo. En general, como que estoy en ese camino. O sea, me estoy moviendo en esa dirección. Salir con mi esposa porque es la relación más importante en esta línea de tiempo. En este lado del cielo.
O sea, tenemos que salir juntos. Tenemos que salir juntos. Tenemos que estar obsesionados el uno con el otro. Ella me lo reclamó anoche. Me dijo, ¿sabes? Siento que realmente no me estás buscando. Está bien. No sentí ninguna vergüenza por eso. Está en mi lista de valores. Así que si ella no se siente así, voy a cambiarlo. Esto es la teleología en acción. Hablar y caminar con el Espíritu Santo todos los días. Escribir y publicar mi obra. Y escribo mucho. Espacio, equilibrio, tiempo para disfrutar la naturaleza, las personas y lo que sea que Dios esté haciendo en el momento. Leer, aprender y crecer como ser humano. Bueno, amigo, ¿crees que estoy cumpliendo bastante bien con todas estas cosas? Diría que bastante bien. Bastante bien. Sí. Así que mis valores y mis comportamientos están alineados. Es difícil que la vergüenza surja. ¿Te importaría leer algunas de las cosas antiguas si las recuerdas? Tendría que ir a buscarlas. Puedo contártelo de memoria. Prácticamente me lo sé. Lo leí todos los días 7 años. ¿Sabes por qué quiero escucharlo? ¿Por qué? Porque personalmente yo tenía tantas cosas mal que hice lo mismo. Hice exactamente lo mismo. Y me imagino que probablemente hay muchas otras personas que también lo han hecho. Y no es un momento para sentir vergüenza, es solo un momento de ¿Quieres que lo lea? autoconciencia. Sí. ¿Estás aburrida, Heather? Sí. Por cierto, ella dijo que no, para nada. ¿Y si hubiera dicho que sí? Siento que debería haberlo dicho antes. ¿A quién conozco? Perdón, no puedo encontrarlo. Tengo como miles de estos documentos de los que probablemente debería salirme. Pero no, todo el asunto era como Taylor Welch es una. Ya sabes, como un emprendedor en serie galardonado que tiene un patrimonio neto de $80 millones. Que vive en una granja en Nashville. Tiene un condominio en la playa, en un condominio. Aquí conduce un Tesla Model X. ¿Cuántos de esos acerté? 2. No. Creo que en ese momento era como un Porsche 2019. Bueno, yo tuve un 2020 y un 2021. Él tiene 150 casas. Yo tengo 300 de esas. Así que supéralo. Al parecer todo lo que dice se hizo realidad, pero nada de lo que dice tiene que ver con... Él es un buen padre. Eso podría ser importante. Es un buen esposo y a su esposa en realidad le cae bien. Eso podría ser importante. Eso no estaba ahí. Él escucha a Dios. Quizá deberías haber puesto eso ahí. Sí. ¿Sabes? Así que ninguna de esas cosas, porque no estaban al frente y al centro, la teleología nunca hizo nada con ellas. Nunca hubo algo como, oye, quizá deberías hablar con Dios sobre esto. Nunca fue una prioridad y nunca estuvo frente a mí. Y si eres una persona realmente intelectual, a veces tienes que exponerte a una señal suficientes veces para que se te quede. Tienes que estar frente a ello. Así que no todos estamos diseñados con la personalidad de simplemente anhelar las cosas de Dios. Nuestras personalidades son muy autosuficientes, lo cual no es un error. Dios no cometió un error con eso. Si eres muy autosuficiente, probablemente Dios usó materiales de primera calidad, de nivel empresarial, para crearte. Como tu misión es grande, probablemente vas a supervisar a muchas personas. Tienes que ser capaz de soportar la turbulencia de la guerra. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien es realmente terco, muy terco? Fueron hechos así por una razón. Tienen que ser capaces de, con terquedad, aferrarse a las promesas de Dios cuando los médicos les dicen que van a morir. Tienen que ser tercos. Si no eres terco, no puedes resistir en medio de corrientes traicioneras, guerras, vientos y caos. La terquedad no es algo malo. Probablemente fuiste hecho para una misión en particular. Y como no estás en la presencia de Dios, no tienes un mecanismo de ajuste para descubrir lo que Dios está tratando de que hagas. Y no todos nosotros podemos existir bien fuera de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros fue diseñado para hacerlo, pero algunos de nosotros estamos fabricados de tal manera que podríamos realmente fabricar y reemplazar eso. Tienes que tener mucho cuidado, porque esa era mi personalidad. Y yo pensaba, no necesito a Dios. Usaré mi cerebro. Tengo una calculadora. Eso es todo lo que necesito. Solo necesito una calculadora. Y la misericordia de Dios, la parte aterradora de su personalidad, es que Él dejará que funcione. Te dejará seguir por un momento, ¿sabes? Hasta que empieces a clamar por lo siguiente. Él dice, bueno, está bien. Voy a honrar esa oración. Te llevaré a lo siguiente.
Pero lo primero que tiene que irse es todo lo que construiste antes, porque no tenía nada de mí en ello. Tienes que estar dispuesto a pasar por eso. Usa esa terquedad para simplemente no quedarte atrapado en el miedo. ¿Tiene sentido realmente? Valores. Los valores son importantes. De hecho, todos deberían armar su lista de valores y orar por ella. Pregúntale a Dios, ¿cuáles quieres que sean mis valores? ¿Qué quieres que yo valore? Por cierto, el valor y la virtud no son lo mismo. Un valor es lo que crees que tu vida debe representar. Una virtud es una interpretación algo flexible o una medida de tu contribución a la sociedad. Así que una virtud es como, esto es lo que la sociedad requiere. Estoy alineado con eso, lo cual también es importante porque la autoestima proviene menos de tu posición y rango en la jerarquía y más de tu contribución a las personas que te rodean. Si quieres sentirte realmente bien contigo mismo, paga el almuerzo de otra persona. Si quieres sentirte realmente bien contigo mismo, sonríe ampliamente a alguien que esté trabajando en Publix y dile que se ve increíble hoy. Si quieres sentirte genial contigo mismo, comienza a emitir las frecuencias que deseas recibir. Porque nos clasificamos y organizamos jerárquicamente según nuestra contribución, no por nuestro dominio. ¿Verdad? Muy cierto. ¿Seguimos adelante? Sí. Aquí hay otra área donde la vergüenza puede aparecer y realmente arruinarte. La crítica y el rechazo. La relación que tienes con el rechazo. La relación que tienes con la crítica. Algunas personas crecen en un entorno, y esto es culpa de los padres. Hablando directamente a los padres, no creen un vacío donde no haya críticas para sus hijos. Porque cuando experimenten críticas, no sabrán cómo manejarlo. No sabrán cómo lidiar con eso. No sabrán cómo procesarlo. No saben lo que significa. Así que, por ejemplo, con Kate, el otro día estaba en la escuela y Lindsay me contó esta historia. Una de sus amigas no la dejó leer el libro que ella estaba leyendo. Tiene 5 años. Kate tiene 5 años y medio. Y Kate se le acerca y le dice, muéstrame tu libro. Y ella dijo, no. Y Kate dijo, mamá, le dije que no podía ser mi amiga si no me mostraba ese libro. Y entonces la persona me mostró el libro. Y Lizzie le dijo, ¿por qué hiciste eso? Kate dijo, mamá, era la única manera de conseguir lo que quería. ¿De dónde, cómo aprendió eso? Esa es la parte más preocupante. Manipulación en su máxima expresión. ¿Cuántos años tiene? ¿5? Y Lindsay dijo que cuando me lo contó, estaba muy orgullosa de sí misma por haber conseguido lo que quería. Así que Lindsay le dijo, Kate, esa no es la manera en que conseguimos las cosas. ¿Eso realmente haría Jesús eso? Y Kate dijo, era la única opción que tenía para lograr que me mostrara mi libro, porque ella quiere ser mi amiga. Así que mi esposa y mi hija están teniendo una conversación. Y Lindsay dice, ¿qué más intentaste si eso era lo único? Y Kate dijo, oh, nada. Así que simplemente saltaste directamente a lo más alto de, esto va a funcionar. Le quitaré el estatus de mejor amiga y tendrá que mostrarme el libro. Muy bien. Esto es gracioso, ¿verdad? Es divertido. Es algo gracioso. Es gracioso. Pero al mismo tiempo, como padre, tienes que ser como. Eso no, así no hacemos las cosas. Y eso no es aceptable. Pero tienes que ser capaz de dar críticas sin destruir al niño. Y esto pasa todo el tiempo. Creo que tener hijos lo demuestra, te lo muestra muy bien. Como, si vives en 3 dimensiones, no puedes entender la 4ª dimensión. Te la pueden explicar, pero no la vas a entender porque la 4ª dimensión es una capacidad que aún no has desbloqueado. Tener hijos, en muchos aspectos, te muestra la 4ª dimensión de la personalidad de Dios. Te mostrará cómo Dios puede oponerse a algo y aún así asociarse con la persona. ¡Wow! Puede mostrarte cómo Dios puede traerte convicción y, sin embargo, amarte tanto que no sientas vergüenza en medio de ello. Eso fue lo incorrecto. Probablemente deberías volver a la escuela y disculparte por manipularla, porque la crítica es el único camino hacia el crecimiento. En cierto sentido, si un niño no experimenta crítica, corrección y incluso el rechazo social, no tendrán la fuerza necesaria para defender las cosas de Dios. Cuando eso requiera rechazo, tienen que sentirlo. Cuando proteges a tus hijos de todo, crecen disfuncionales. Y luego se enfrentan a un mundo que no es su mejor amigo.
y entonces no saben cómo manejarlo. Mucha de la vergüenza no proviene de la crítica, sino porque de niño no desarrollaste la relación adecuada con la crítica. Y por lo tanto, cada vez que alguien te critica, lo ves como algo que hiciste mal. ¿Tiene sentido? Sí, vamos a terminar con este y luego pasamos al lado espiritual para que no se nos acabe el tiempo. Genial, bien, así que vamos a quitar dos. El último es la comparación con otras personas. Creo que hay muchos emprendedores ahora mismo que piensan que la comparación es buena. De alguna manera te muestra en qué necesitas mejorar. En casi ningún sentido, la comparación va a ser algo saludable. ¿En serio? No. Lo que realmente hace la comparación es crear una falsa mini representación del mundo a través de la cual aprendes lo correcto y lo incorrecto en relación con otras personas. Si vas a compararte con alguien que lo está haciendo mejor que tú en una etapa de la vida, eso generará vergüenza. La vergüenza en el fondo te corromperá con orgullo en la cima. Es imposible compararte estando en el fondo sin compararte estando en la cima. Es un solo puente. No puedes derribar la parte superior del puente una vez que llegas a la cima. Por eso es que hay personas, yo incluido, Jake, amigo, hace 4 años, era como, no te voy a escuchar, no eres rico. Yo no, yo soy mejor que tú. La gente todavía piensa que soy arrogante ahora. Creo que deberían haberme conocido hace 4 años. Era una locura, sí, pero ¿qué? A lo que se reduce todo es a cuál es nuestra fuente de combustible en el fondo. Como si tuvieras un motor en un auto, ¿verdad? Y como mi camioneta, tengo una camioneta que es diésel y alguien me la pidió prestada. Y necesitaban ponerle gasolina. Y yo le llamé, le dije, no le pongas gasolina sin plomo a esto. Es un motor diésel, me vas a costar mucho dinero. No puedes simplemente decidir cambiar el motor a gasolina normal. Fue construido para funcionar con diésel. Cuando eres joven y estás creciendo y la fuente de combustible que usas es la comparación y la vergüenza, no puedes simplemente cambiar ese motor en la parte de arriba. Tendrás que volver atrás. Allá abajo, reemplazar ese motor y reconstruir. ¿Eso tiene sentido? Entonces, la única excepción a esto es el Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo en realidad no puede tomarlo y convertirlo. Pero la comparación nunca va a ser una fuente de combustible sólida. Si conquistas el mundo porque tienes una espina clavada, solo eres un esclavo rico que no tiene control sobre sí mismo. No tienes autonomía porque eventualmente vas a saciar esa espina en tu hombro y te vas a autorregular de vuelta hasta el fondo. O tendrás que hacer lo que hizo Michael Jordan y crear enemigos falsos por todas partes. Sabes, hay personas que siempre están peleando. Todo es una guerra. Todo es como tomar una postura en contra de algo. Es la única manera en que pueden levantarse de la cama por la mañana. Mucha gente en la política, todo tiene que ser una guerra. Tú fabricas esta guerra. ¿Por qué? Porque la fuente de energía no era saludable desde el principio. No puede ser saludable en la cima. Así que la comparación siempre va a crear un subproducto al 100%, que es o bien vergüenza o orgullo, ambos son desechos. Útil, súper útil. Sí, es que es así. La comparación con un vehículo de nuevo tiene mucho sentido. Si está siendo impulsado por lo incorrecto, ¿a cuántas personas conocemos? ¿Y cuántas veces hemos pasado por el proceso de que este vehículo está siendo impulsado por lo incorrecto? Así que si no detenemos el vehículo y lo arreglamos y sacamos el combustible que está corrompiendo todo el motor, la cosa va a explotar. Eso fue una pausa. Todo va a explotar y sí, va a ser malo y va a ser aún más catastrófico. Entonces, si simplemente intentas detectarlo temprano, detén el auto, apaga el motor por un momento y observa qué lo está alimentando. Y luego, cuando lo cambias y empieza a funcionar bien, no esperes que de ahí venga la santificación. La santificación es que el motor se está acostumbrando a esa nueva fuente de combustible, se está adaptando, y luego las personas, los cristianos, juzgan a la gente. Esto vuelve a lo que hablábamos antes con Nala, de cómo los cristianos juzgan a las personas, incluso a la gente, basándose en la santificación y no dejamos espacio para la atención.
No damos ningún margen para que esa tensión permita que el combustible vuelva a circular, porque todavía hay suciedad. Y lo único que permitirá que ese motor siga funcionando no es simplemente poner el combustible correcto una vez. Cada vez que vas a llenar el tanque, ¿qué es lo que estás poniendo? Cuando aprietas la bomba de gasolina, ¿qué es lo que sale de ella? Si presionas el botón equivocado y se mezcla, aunque sea solo un poco, va a estar bien, pero no va a funcionar al 100%. Y si quieres el 100%, presiona el botón correcto, paga el precio adecuado y ponlo completamente. Y cada vez que llenes el tanque, hazlo con lo correcto. Eso fue un muy buen ejemplo, amigo. Ese es un gran punto. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo vamos hacia la oscuridad y cómo nos permitimos purgarnos? Y deberías contarnos parte de tu historia también, porque dijiste que querías reservar eso. Lo haré. Sí, Dios empezó a llevarme en un viaje a principios de este año donde Él me mostró eso. Muchos de mis problemas fueron causados espiritualmente, pero ya no eran problemas espirituales. Entonces, esto es lo que significa. Él. El diablo no tiene que seguirte todo el tiempo. Si él puede construir el motor equivocado, simplemente te dejará. Si tú eres... ¿Recuerdas? El apóstol Isi lo dijo, como la clave del apalancamiento es que el cielo se autoperpetúa. El jardín es un jardín regenerativo. Se mantiene funcionando solo. El reino de las tinieblas funciona de la misma manera. Si el enemigo logra que te aferres a algo o creas en algo que es falso, él no tiene que estar presente para causarte una llanta ponchada. No tiene que estar presente para revocar el trato de negocios. Porque tienes un motor defectuoso que funciona con una fuente de combustible mala. Que hay que manipular, solo déjalo correr, cariño, déjate llevar, no explotes nada. Así que mi problema a principios de este año, y esto es algo que me tomó mucho tiempo, como sentarme a la mesa con ello, porque las personas tercas obviamente tampoco nos rendimos fácilmente, y a veces también nos toma más tiempo, como para que Dios capte nuestra atención. Así que yo estaba discutiendo, decía, no, tienes que eliminar la FTC. No me digas que esto no es mi culpa. No, o sea, eso no fue mi culpa. Eso fue un miembro del equipo. No. Me gusta justificar. Era como, mira, Taylor, la forma en que todo tu sistema nervioso central ha sido configurado para funcionar no es favorable para mí. Lo está bloqueando porque tienes tanto miedo y tanta ira. Eso está tan profundamente arraigado en las vías neuronales de tu cerebro que en cuanto aparece algo bueno, lo descartas como una anomalía y vuelves a esperar lo peor. Así que tienes que purgar y reemplazar la neuroquímica de tu cerebro. La Biblia dice que se nos ha dado la mente de los cristianos. Otras traducciones dicen que podemos atar nuestras mentes, así que atar es un gobernante. Como el gobernante de mi mente es Jesús. Así que es como voy a someter mi cerebro a lo que sea que Jesús quiera que yo piense sobre ese asunto. Es un milagro, es realmente genial. Por ejemplo, empieza a orar para que recibas la mente de los cristianos cada día. Por ejemplo, si rezas eso todos los días, lo fascinante es que tu cerebro empezará a cambiar. Es decir, la composición física de tu cerebro empezará a cambiar. Es raro. Es casi como si la Biblia fuera real. Y así fue un detonante, que en realidad comenzó en 2008. Fue cuando fui a recoger a mi mamá de Starbucks. Y la creencia que entró en ese momento fue, yo soy la última parada. Yo soy el último recurso. Nadie más va a venir a salvarme. No hay nadie más detrás de mí. Las personas que se suponía que debían protegerme ya no están. Y la fuente de respaldo que tenía con mis padres ya no está. Así que yo soy la última parada. El mundo depende de mis hombros. Si yo no produzco, nadie va a producir. Nadie va a venir a sacarme de esto. Y esto se ve mucho. Nadie va a venir a salvarte. Sí. Era como... El diablo lo construyó perfectamente. Y los cristianos dicen esto. Nadie viene. ¿De qué estás hablando, tonto? O sea, le rezas a Dios que te salvó y luego dices que nadie va a venir a salvarte. Es como si estuvieras mal escrito. Como si la estructura de tu cerebro no estuviera bien formada. Ni siquiera es propicio para aceptar la misericordia. Que es diferente al perdón.
Puedes recibir perdón y rechazar la misericordia. Puedes recibir misericordia y rechazar el perdón. Tenemos que esperar la fianza para hablar de eso. Va a ser el altar de la fianza, así que no te pierdas ese episodio. Entonces él dijo, tú crees que tu vida en última instancia depende de ti. Y ya no voy a tolerar ese sistema de creencias. Porque es contrario a la palabra, es contrario a eso. Y entonces lo que me hizo hacer fue lo más extraño de todo. Y no entendí esto no entendí la ciencia detrás de esto hasta después. Pero cuando tu cuerpo está en un estado de extremidad, de calor extremo, de frío extremo, ¿alguna vez has salido a correr? Y piensas, siento que estoy a punto de morir, pero aún así puedo seguir adelante. En ese momento estás en el punto máximo de conciencia. Las cosas son fáciles de reescribir. Tengo un amigo que tiene una instalación llamada Jump. Y creo que está en Arizona. Y lo que hacen estos chicos es que es hologramas y te pones unas gafas y hay viento y todo eso. Y entras en este entorno. Es como un pequeño tubo. Ah, sí, sí. Y simplemente te empujan desde el borde de una montaña. Así que estás en este tubo donde hay aire subiendo y estás flotando. Pero lo que ves es que te estás cayendo de una montaña y ellos rastrean las señales del cerebro en esto. Y la gente entra en modo de lucha o huida. Su cerebro se apaga. Empiezan como si realmente creyeran que van a morir físicamente. Porque todos tus receptores te están diciendo que acabas de saltar de una montaña sin paracaídas, vas a morir. Y hay experiencias cercanas a la muerte donde la gente habla de cómo tu vida se ralentiza. Y puedes ver todo, desde el principio hasta el final. Eso es tu cerebro escapando del tiempo. Estás siendo expulsado a la fuerza del tiempo. Así que 30 años pasan en 2 segundos. Y cuando lo llaman el borde. Esto es como estás al borde entre la vida y la muerte. Tu cerebro es especialmente fácil de programar. Y entonces lo que están haciendo, y no creo que lo hayan descubierto aún, pero lo que están intentando es averiguar cómo programar a las personas en el borde y eliminar el miedo y manipularlos. La ciencia se está acercando cada vez más y más. Incluso en una experiencia psicodélica, no tienes gafas puestas, pero lo que sí ocurre es que tu cerebro está creando su propio holograma. Es decir, no tienes gafas, pero tu cerebro está viendo cosas aleatorias y todo es muy maleable cuando estás en el borde. Así que él dijo, quiero que digas 3 cosas. En una inmersión en agua fría, o al final de una carrera, o al final de una sesión de sauna. Estoy a salvo. Estoy protegido. Y no tengo miedo. Así que empecé a hacer esto todos los días. Y si nunca has hecho una inmersión en agua fría, piensas que te vas a morir. Quiero decir, es lo más cercano a eso. O sea, básicamente estaba al límite, o como al final de una carrera de 2 millas, cuando simplemente es así, no hay conciencia. Mi corteza prefrontal está tomando como un papel extremadamente protagónico, tratando de averiguar cómo mantenerte con vida. Ese es el límite que estás fabricando, es el límite al que vas a llegar. Los corredores de maratón se burlan de ti por eso. Por ese comentario, amigo. Bueno, amigo, aquí está el asunto. No soy corredor de maratón, así que para mí 2 millas es realmente difícil. Pero deberíamos levantar pesas juntos. Corredores de maratón, todos ustedes son débiles. Vamos a levantar pesas, haremos sentadillas y veremos cómo se sienten sus piernas al final de la sesión. No importa. Ese es el asunto, sea lo que sea, ¿dónde está tu límite? Ve y encuéntralo. Y empecé a programarme a mí mismo en base a esto. Y la gente va a criticar esto y dirán que eso no funciona y lo que sea. Pero en última instancia, de lo que se trata es de alimentar tu mente con la palabra de Dios. Y si quieres el mayor igualador de este lado del cielo, son las cosas que, ya sabes, Dios ha dicho que son verdad. Y poco a poco, pero con seguridad, empecé a despertarme por la mañana porque durante 2 años y medio me despertaba con ansiedad máxima. Me despertaba por la mañana pensando, estamos perdiendo todo. Voy a quedarme en la ruina, como que el gobierno me está demandando. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y después de un par de semanas empecé a darme cuenta al azar. Tengo entradas en mi diario sobre esto donde decía, mañana realmente extraña. No me siento ansioso porque mi cuerpo se estaba reiniciando. Había energía atrapada en mi cuerpo. Y al llenar por completo mi sistema nervioso central, mi cerebro y mi corteza prefrontal con la palabra de Dios, eso empezó a expulsar todas esas cosas.
Empezó como a tomar control sobre mi situación, sobre mis circunstancias. Y de ahí saqué mis confesiones de las que hablo hasta el día de hoy, como las confesiones. Hablamos de esto con Maika. Siempre estoy en el lugar correcto en el momento correcto, porque los pasos del justo son ordenados por el Señor. Si repites eso en tu mente 25 veces cada mañana, de repente dejas de preocuparte por perder oportunidades. Ajá. Tu cerebro se va a conformar a eso. Parece que estás a punto de preguntar algo. Iba a decir algo porque mencionaste que algunas personas podrían decir, bueno, eso no funciona. Pero lo que me resulta interesante es, quiero saber cómo la ciencia detrás de esto si la tienes. Pero las personas en otros países que enfrentan persecución constante, me imagino que su bioquímica probablemente activa la misma glándula o un químico similar al que se libera cuando haces una inmersión en agua fría. Porque cuando ves la fe de las personas en Medio Oriente versus la de las personas del cristianismo occidental, es como una diferencia abismal. Parece que lo que estás haciendo es casi llevar tu cuerpo al extremo para obtener casi como una cantidad similar de fe que la gente del otro lado del mundo. Quizás eso sea estirar un poco demasiado la comparación, pero Creo que en realidad no podemos medir esto científicamente. Se trata del velo entre el segundo cielo y el tercero. Cuando alguien está al final, el velo se vuelve tan delgado que pueden ver en el espíritu. ajá, Cuando estás en una situación de vida o muerte, la gente habla de la adrenalina, pero la diferencia está en encontrar las áreas de tu vida donde el velo se vuelve más delgado. A veces eso puede ser, por ejemplo, yo he estado en servicios de la iglesia durante la adoración donde es como... Lindsay me estaba contando esto la otra noche. Estábamos en la iglesia y ella como que estaba viendo un ángel, el velo tan delgado. He estado en servicios de la iglesia donde hace 2 años un anciano se acercó y empezó a cantar y tenía la peor voz que he escuchado en mi vida. Era horrible, era espantoso. ajá. Empezó a cantar un himno, creo que era Cuán grande es Él, y yo como que me senté y empecé a llorar. El velo había desaparecido. No hay velo. Cuando sientes el cielo, tienes que saber y amar el momento en que hay cosas que puedes hacer en tu vida para crear ese momento de nuevo. Ajá. Puedes volver a ese momento. Hay canciones que escucho ahora que simplemente hacen el velo más delgado. No sé por qué. Hay ciertas sesiones que tengo en el gimnasio donde el velo es súper delgado. Ajá. Y ahora soy muy bueno en reconocer cuándo ese velo es delgado y quiero usar esos momentos no solo para estar en la presencia de Dios, sino que quiero que Él me reprograme. Y la forma más rápida para mí de atraer la experiencia programática de Dios es repetirle su palabra. Ajá. Como aquellos que miran a Dios son radiantes y sus rostros resplandecen y nunca sentirán vergüenza. Esto está en los Salmos. Cualquiera que cree en Jesús nunca será avergonzado. Esto está en Romanos. Ajá. ¿Qué dice la Biblia sobre la vergüenza? Si quieres liberarte de la vergüenza, será mejor que busques lo que Dios ya dijo sobre la vergüenza y empieces a programarte de esta manera. Sabes, cuando se trata de confesiones, estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en cada cosa. Eso está en Colosenses. Dios es la fuente inagotable e ilimitada de mi provisión y mis finanzas siempre están aumentando porque el Señor es mi proveedor y sus bendiciones me alcanzan. Esto está en Deuteronomio. A medida que doy a otros, se me devuelve apretado, multiplicado, sacudido, vuelto a apretar y luego me es devuelto. Se trata de la generosidad. Eso está en Lucas. La Biblia dice todas estas cosas locas. El problema es que nuestros acuerdos y nuestros sistemas de creencias lo rechazarán. Ujú. Por eso la atmósfera es importante, por eso tienes que crear una atmósfera. La gente que está viendo esto en su casa deberían intentarlo después de este episodio. Pon algo de música, pon música de adoración, lo que sea que te guste. Pon, por ejemplo, Coldplay si eso te funciona e intenta entrar en el espíritu. Ujú. Bueno, ¿qué pasa la primera vez que intentas andar en bicicleta? Te caes. Te caes. Hazlo de nuevo. Así que no lo vas a lograr a la primera. O incluso toma, por ejemplo, una libreta y escribe mientras escuchas el programa y ve cómo te llega la información. Espera, ¿qué?
Digo, pon este podcast y luego en otro altavoz pon música y observa qué pasa cuando esa música se combina con lo que estás diciendo. Sí, la música es una forma fácil de cambiar el velo, como de cambiar la densidad del velo. Ujú. Pero nuestros cuerpos están diseñados para esto. Así que nuestros cuerpos fueron diseñados para entrar en este lugar. Y recuerda cuando decía al principio que no puedes cambiar el motor en la cima. La única excepción a esto es si llegas a un lugar donde estás, como experimentando cómo se siente cuando el velo es delgado. Puedes pedirle a Dios que lo cambie por ti y puedes encontrar escrituras que te orienten en la dirección correcta. Y he visto personas que han vivido toda su vida con trauma generacional y vergüenza y han actuado de una manera que saben que los desacredita para lo que Dios los ha llamado a hacer. Y luego, en un momento, en la presencia de Dios, todo desaparece. Que expliques eso científicamente es muy difícil de hacer. Lo más cerca que podemos llegar a eso sería el falso borde o el falso de los psicodélicos. Ujú. Pero la presencia de Dios es la forma más grande, rápida y fácil de hacerlo. Ujú. Tan cierto. De verdad, ¿qué es lo que quieres decir exactamente? Que ¿Están bien ustedes? no la miraba, te miraba a ti. Quería asegurarme que ella se sintiera bien con esto. Ah, ok. Efesios 4:23. Esta es una buena confesión que deberíamos haber hecho. Mi mente es renovada por la palabra de Dios. Por lo tanto, prohíbo que pensamientos de fracaso y derrota habiten en mi mente. Y luego lee Efesios 4:23. ¿Quieres buscarlo rápido? Efesios 4:23. Sí. Entendido. Esto definitivamente es uno de esos episodios de como procesamiento externo. Ajá. Es, Sean continuamente renovados en el espíritu de su mente y revístanse del nuevo ser creado a imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad, viviendo de una manera que exprese a Dios su gratitud por la salvación. entonces, la palabra para mente, así que renovados en el espíritu de su mente al vestirse del nuevo ser, mente es esta idea del intelecto, pero también del pensamiento o sentimiento que acompaña al intelecto. Así que no es solo la mente, también es el sentimiento. Así que cuando eres renovado en tu mente, lo que él está usando aquí como palabra es el paquete completo, es decir, el sentimiento que acompaña al pensamiento. Y de hecho dice que hay otra palabra, la implicación o el significado. Así que cuando realmente te renuevas, el significado de tu vida también cambiará. El significado de una circunstancia cambiará. Podría ser la misma circunstancia, pero significa algo totalmente diferente. Ajá. Y cuando eso sucede, te vuelves imposible de detener. Te vuelves imposible de destruir. Ya no puedes ser inmovilizado, porque si surge algo que no te gusta, el significado de eso es que, bueno, Romanos 8:28, el enemigo debe haber cometido un terrible error. Eso es muy diferente a, por ejemplo, me están cazando. Ajá. Por supuesto que esto tenía que pasar. Sí, cállate. Cuando sucede algo que no te favorece en lo natural, si entiendes esto, es como, oye, alguna potestad en algún lugar acaba de cometer un gran error. Porque sin que ellos lo supieran, acaban de abrir un camino para que Dios consiga lo que realmente quería a través de esta situación. ¿En qué se diferencia eso? ¿Cómo se sentirá diferente? Todo cambia. Ajá. No sientes lo mismo. Cuando cometes un error y fallas, esto también funciona ahí. Primero que nada, lo confiesas y de alguna manera tienes que asumirlo. No hay cobertura para las cosas que estás ocultando o la sangre de Jesús. Simplemente Él no va a cubrir las cosas que estás escondiendo. Por eso, como dice la Biblia, confiesa tus pecados. Ajá. No dice, por ejemplo, haz una nota mental de tus pecados. Eso no es lo que dice. Él no va a cubrir lo que estás ocultando. Hay un ídolo ahí. Está bloqueando algo. ¿Eso significa que te vas al infierno? No, eso no es lo que estoy diciendo. Solo digo que estás corroyendo el camino. Te estás privando a ti mismo de la cobertura porque no quieres sacar eso del armario, ¿sabes? Sí. Pero digamos que cometes un error, lo reconoces y lo confiesas. Aún así es lo mismo. Romanos 8:28 también se aplica a ti, y si se aplica al enemigo, también se aplica a ti. Está cubriendo todo. Dios es el maestro de la teoría de juegos.
Así que es como, ya sabes, en realidad, este fue el mejor camino que Dios pudo tomar para llevarme a un lugar de entrega total. Estas cosas derrotan la vergüenza, amigo. La aplastan violentamente. No podrás experimentar vergüenza cuando tu mente está siendo renovada. Sí, ¿Estás bien? sí. Eso está muy bien. ¿Hay algo que quieras compartir o prefieres que terminemos y oremos? Vamos a terminar y a orar, hermano. Hagámoslo. Dios, gracias por todo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos ves. Gracias porque con todas las demás cosas que tienes que hacer, tienes la capacidad de prestarnos atención. Creo que si la gente realmente se diera cuenta de cuánto estás obsesionado con ellos, eso los cambiaría y cambiaría la forma en que piensan sobre sí mismos. Y por las personas que están viendo esto, solo oro para que tú los cubras. Me arrepiento por ellos, por las áreas en las que se han visto a sí mismos de una manera que no es piadosa y se ven a sí mismos con vergüenza, y algunas personas que han vivido mucho tiempo pensando que no son lo suficientemente buenas para que tú les prestes atención. Oro para que les des un entendimiento sobrenatural de cuánto realmente piensas en ellos y cuánto les prestas atención. Hablo a los bloqueos generacionales y espirituales que han seguido a las personas durante demasiado tiempo y que les han impedido acceder a cuánto los amas. Y oro para que las personas que están escuchando esto y orando esto y que están poniéndose de acuerdo con esto, ahora mismo, solo con esta oración, oro para que las licencias a las que el enemigo ha tenido acceso para molestarlos sean revocadas y que las puertas abiertas no solo sean cerradas, sino reemplazadas con la sangre de Jesús como una señal para declarar que en algún momento pudo haber habido un pasaje aquí, pero en este momento el camino de entrada está cerrado. Está cerrado a la vergüenza, está cerrado al miedo, está cerrado a la ansiedad. Y que haya un mensaje escrito y declarado en el Espíritu de que cualquier adversario que intente entrometerse con el pueblo de Dios, que se ha puesto de acuerdo con esto, reciba una advertencia especial y que se preste especial atención a ellos, porque cuando algo molesta a los bienes que te importan, tú lo notas y le prestas especial atención. Nos comprometemos a renovarnos a través de tu palabra. Nos comprometemos a renovarnos y a permitirte entrar, intervenir en las cosas, cambiarlas y trabajar en nosotros. Romanos 8 dice que todo obra para bien. Eso significa que incluso las cosas en lo natural que parecen muy malas, tú eres un maestro en hacer que lo que el enemigo pensó que sería bueno para él termine siendo bueno para ti, y te entregamos eso a ti. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te agradecemos por la increíble habilidad de Jake para hacer maravillosos videos en YouTube. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.